una vez más nos reunimos para dialogar entre vidas. Vamos a explorar un tema que creo que a todos no nos deja indiferente. Es una problemática transversal a nivel nacional que nos preocupa y nos ocupa. Y el tema que nos traemos a colación junto con Katy es... Katy, que no nos cuente y te doy la bienvenida de inmediato. Hola Eric, el tema que nos trae acá es el divorcio y todo lo que tiene que ver también con la tuición y manutención de los hijos. Tremendo tema, porque creo que tenemos amigos, conocidos, familiares, el entorno que nos rodea presenta una problemática que está de la mano con el tema de los divorcios. ¿Ya? Porque en Chile existe una alta tasa de divorcio por distintos motivos, pero hasta las cifras que alcancé a monitorear del año anterior llegaban del orden del 73% de causas de divorcio, vale decir como un promedio de cantidad de sentencias que bordeó los 45.000 casos. Entonces, cuando hay divorcios y hay hijos, ocurre un fenómeno que se llama ¿y quién se queda con los hijos? La famosa tuición del menor, del niño, niña, adolescente, ¿no es cierto?, que vive a expensas o al cuidado, ¿no es cierto?, de los padres, y finalmente, y lamentablemente, ambas partes muchas veces se quieren quedar con el niño, niña o adolescente, o a veces, ¿cómo obtener la tuición? ¿Qué significa tener la tuición en cuanto a responsabilidades? ¿Cuándo un niño puede llegar a elegir con quién vivir en Chile? ¿Cuándo se le puede quitar la custodia a un padre o a una madre? Esas y otras interrogantes que nos vamos a plantear junto con Katy el día de hoy. Y a Katy le doy el pase para que presente a nuestra invitada. Bueno, tenemos una invitada muy especial. Se llama Karin Fontecilla, es trabajadora social, mediadora y egresada de Derecho y se dedica mucho a este tema de las tuiciones de los niños, así que le vamos a dar hoy día la bienvenida. Hola Karin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos y a todas, un placer estar acá, de ser la invitada. La verdad que yo a Katy cuando me invitó feliz le dije que bueno, pero creo que vamos a quedar cortos porque es un tema que me apasiona y voy a estar horas y horas, podría estar contando mi experiencia como mediadora, mi experiencia como trabajadora social y también lo que he visto a través de tribunales, a través de haciendo la práctica y todo por los juicios que se provocan de diversas materias en familia. Así que muy feliz de estar acá. Bueno, y uno de los temas más importantes que se toca en esto, Karin, es el bienestar de los niños, porque si bien son los padres los que se separan, ahí quedan en medio estos niños que muchas veces está la discusión de con quién se quedan, las visitas, cómo se regulan y qué tanto pueden opinar los niños si quieren ir o no quieren ir a las visitas con el papá o la mamá según corresponda. Así que me gustaría empezar al tiro de lleno con este tema. ¿Cómo, a ver, desde qué edad los niños podrían opinar, por ejemplo, si quieren ir o no a la visita que les toca con el padre o con la madre con el quien no viven? A ver, más que hablar del tema de la visita, hoy día el término correcto es relación directa y regular. Porque visita se hace asemejar mucho a lo que era como que el papá iba de visita a ver a la casa al niño, no se sentía parte. En cambio la relación directa y regular es que el padre tenga una relación con su hijo, porque acá tenemos que considerar que existe la corresponsabilidad, es decir, si bien es cierto como tú manifestaste, los padres se divorcian, como pareja ellos dejan de ser pareja, pero nunca dejan de ser padres. De hecho, siempre van a tener que estar unidos por este hijo o hija que fue fruto de este matrimonio o puede haber sido fruto de una relación sentimental, solamente de convivencia, no necesariamente hablar de matrimonio. Entonces, eso es lo importante y hay que considerar que es un derecho de los niños estar con su familia paterna. Ya no es como a veces uno escucha, a mí me pasa mucho que llega a la oficina y la persona que no está, el padre no custodio, que es el padre que no está con el niño, nos dice, no, pero es que es mi derecho ver a mi hijo. No, es el derecho del niño de tener lazos con su familia de la otra parte, es decir, paterna o materna. Y más que decisión del niño, lo que hoy en día, que es algo que se agradece mucho, es que hoy en día los niños, niñas y adolescentes
pueden ser escuchados. Antiguamente era como muy común que los padres tomaran una determinación, y acá tenemos que tener siempre en mente que es el interés superior del niño, es el que tenemos que mirar como fin para poder tomar una decisión. Porque si bien es cierto, se le consulta a los hijos, pero al final son los adultos los responsables, los que toman en caso de una mediación, cuando llegan a un acuerdo, son los que lo conversan y deciden, sí, sabes que considero que es prudente hacer esto, o en efecto, cuando se va a tribunales, obviamente ahí es el juez en un fallo en el cual determina quién es el más ad hoc para poder estar o qué tipo de relación pueda tener. Porque obviamente un bebé de un mes no es lo mismo que un niño de 10 o 11 años, porque obviamente el bebé necesita leche materna, entonces también se pueden dar lo que son la relación directa regular, pero con ciertas condicionantes, como por ejemplo que sea por hora, que sea con visita, que el padre vaya al domicilio mientras el bebé está tan pequeñito, a diferencia ya de un niño de 10, 12 años que ya obviamente él puede dar a manifestar si está cómodo en la casa del padre o madre que no es el custodio, y más o menos que lo que le gustaría. Es importante que los niños se sientan parte también y escuchados de esto. Claro, porque me imagino que hay distintas situaciones, o sea, hay estos litigios que se arman entre padres que son como una relación más normal con los niños, pero hay situaciones en que los niños pueden haber sido maltratados o abusados, o puede haber algún problema más grande con el padre o la madre que no vive con ellos. Entonces me imagino que se ve caso a caso en ese caso en los tribunales, cómo se hace en caso de que los niños estén separados de la otra persona por abuso. A ver, en el caso de las materias de relación directa y regular, por ley previamente se tiene que pasar por mediación, ¿ya? La mediación yo siempre planteo que, si bien es cierto, es una obligatoriedad realizarla, no es obligación acordar las cosas. Muchas veces llegan y me dicen, no, pero es que tengo que aceptar lo que dicen. No, la mediación es una conversación velando en eso. Entonces, previo a demandar, tenemos que pasar por esta instancia de mediación. Y una vez que yo instauro la demanda, presento la demanda en tribunales de familia correspondiente al domicilio donde está el niño, en este caso, si soy yo la que vive, no sé, por ejemplo, en Punta Arenas, y mi hijo está en Arica, tendré que hacer en Arica la presentación. Hoy en día, con este tema de la pandemia, tenemos la suerte que se puede hacer todo, de hecho se hace todo vía online, entonces obviamente eso ha hecho que las personas puedan mover más este tema, porque no tienen que viajar o entregar un mandato que obviamente es un poco más oneroso. ¿Y qué es lo que yo presento en esta demanda? Mi planteamiento de qué es lo que yo me gustaría como régimen. No hay una ley que diga que el régimen tiene que ser así, pero generalmente uno usa la lógica de fin de semana por medio, algunos días en la semana, que eso se llama régimen ordinario. El régimen extraordinario son las fechas especiales, como por ejemplo la Pascua y el Año Nuevo, el cumpleaños del padre o la madre, el día del padre o la madre, algún cumpleaños de algún familiar, el cumpleaños del hijo. Esas que son cosas que ya son como fechas extraordinarias, ¿ya? En algunos casos se regula 18 de septiembre, Semana Santa, Halloween, dependiendo de cada familia, ¿ya? Y también es importante, para poder regular para poder llevar a cabo esta relación directa regular, también tener en consideración dónde viven los padres, porque obviamente es distinto el régimen que podemos dejar regulado si un padre vive en Arica y otro en Punta Arenas, a los que viven en la misma ciudad, por ejemplo, uno en Santiago y la otra en Recoleta. Claro que obviamente se puede andar pensando siempre en evitar el desgaste de nuestro hijo, porque obviamente tenemos que ir a buscarlo, tenemos que retornarlo al hogar, entonces eso. ¿Y qué es lo que puede pasar con la contraria? Una vez ingresada la demanda, se cumple con todas las formalidades de fondo, obviamente el tribunal va a fijar un día o hora para una audiencia, en la cual tiene que ser notificada con 15 días de anticipación, 15 días hábiles, al demandado en este caso. Y en esa instancia, 5 días antes de la audiencia, el demandado puede responder, que sería contestar el término correcto, pero para que nuestros televidentes nos entiendan, es responder a la solicitud del otro. Y ahí puede colocar todo lo que considera necesario para que el juez tenga a la vista esto. Por ejemplo, lo que tú comentabas, Katy. Alguna persona que obviamente el padre está acusado de abuso sexual hacia el hijo. Plenamente uno tiene que manifestar esto, porque esas causas se ven generalmente
en los tribunales de Santiago en lo que es una parte que se llama cautelares. Entonces, obviamente ahí tenemos que tener a la vista toda la información necesaria y proporcionársela al tribunal que va a estar revisando nuestra causa y explicándole que no estoy de acuerdo con que mi hijo vaya con su padre porque, por ejemplo, está acusado de abuso sexual o distintas cosas que puedan asociar, o violencia intrafamiliar hacia el hijo, a lo mejor el padre lo golpeaba. Entonces uno ahí va colocando los antecedentes como para que ahí después el juez con toda la información pueda tomar después una decisión. Solo complementar que en 1990 Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño y eso es lo que rige en cuanto a principios fundamentales. Y solamente aportar para este diálogo que creo que en los derechos del niño hay un dos súper fundamental, que es el derecho a vivir con mi familia, ¿o no, Karin? Claro, obviamente se han hecho las modificaciones pertinentes, también atingentes a esta materia, y una de las cosas que ha salido en la cual, si tomamos en consideración que un padre va a estar 2 fines de semana al mes con un hijo y algunos días en la semana con el niño, obviamente es poco. Entonces, una de las cosas que ha sucedido y que es importante e interesante es el cuidado compartido. El cuidado compartido es una forma de poder regular las vivencias, que el hijo esté, por ejemplo, 15 días con un padre y los otros 15 días con el otro padre. Obviamente que hay que analizar esto viendo la vialidad de no influir en el niño que sea afectado, porque es distinta la situación de que si los padres viven en la misma comuna y el niño está cercano a ambos domicilios al colegio, es bastante práctico. Pero si uno vive, como yo siempre explico, uno vive en la comuna de Puente Alto, por ejemplo, y el otro vive en Colina, es mucho más complejo porque el colegio va en donde está. No podemos tenerlo 15 días en un colegio y otros 15 días en otro. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Poder, obviamente, que el hijo esté en el entorno familiar, si bien es cierto, ya no son familia porque su papá y su mamá no conforman este grupo, pero sí en sus casas que forme sus familias con su papá unos 15 días y con su mamá, y obviamente se pueda desarrollar con todas las familias que uno trae de los lazos de su madre y del padre, independientemente con quien esté. Entonces, esto es importante y, como siempre yo digo, escuchar al niño. El niño uno tiene la obligación de escucharlo y poner atención a lo que él quiere, porque hay que tener ojo en cualquier comentario que él pueda hacer que sea importante, porque aquí tenemos que velar por el bienestar de él. Entonces nosotros somos los garantes de velar por esto. Lo que pasa es que yo a rato siento que en el discurso suena bonito, pero a veces los padres, en el fragor de la discusión y de que quién se queda con la tuición, se generan a veces vulneraciones de derecho, manipulaciones de los niños también para que se quede con uno u otro. Aquí no me quiero colocar en favor de nadie, pero sí creo que esta fricción tiene que resolver de buena forma, y creo que ahí la figura del mediador es relevante, porque más de las buenas intenciones que puedan tener los padres por lado y lado, finalmente también esta tensión, este conflicto le genera un niño a la niña o al niño o al adolescente. Entonces, la figura del mediador, que es el rol que te ha tocado jugar a ti, Karin, ¿cómo la valoras tú? ¿Qué tan preponderante es cuando hay disenso y se necesita llegar a un consenso? Bueno, siempre uno tiene que empezar explicándole a las partes lo importante de la relación que tiene que tener el hijo con el otro, porque obviamente uno ve, en esto yo llevo ya más de 6 años como mediadora aproximadamente, entonces también uno ve de todo. Entonces, por ejemplo, ves, como tú dices, del padre custodio que manipula el tema de que, yo lo he visto, estamos regulando alimentos y dice, ya, si tú quieres ver más a tu hijo, auméntame los alimentos. He visto el padre custodio que no quiere que por nada, como una forma de castigo al otro, no le quiere entregar el niño para que lo pueda ver un fin de semana, porque ese es el término que usan, entregarlo. Ellos nos ven que es un derecho del niño. Entonces, claro, uno tiene que informarle y explicarle que hay que velar por lo que el niño desee. Tenemos que formar gente que tiene que nacer dentro y criarse con una buena imagen de lo que es padres separados, no un conflicto, porque eso obviamente acarrea consecuencias a posteriores. Y además que también pasa otra cosa, la mediación es eso, es una conversación, ellos pueden llegar a un acuerdo, entonces a veces son mucho más flexibles, la mediación es mucho más flexible obviamente que lo que es en tribunales, y al momento de llegar a tribunales, si no llegan a acuerdo, quien después de haber revisado todas las pruebas,
porque después de esta audiencia que yo les planteaba viene una audiencia de juicio. En esa el juez, el que obviamente después de pericia, muchas cosas, muchos desgastes a veces, toma una decisión que puede que ninguno de los dos les sea favorable, ninguno de los dos considere que es correcto. Algunos pueden apelar, pero eso no es la idea es pensar y bogar en lo que el niño quiere. Entonces, perdón, Karin, pero en ese mismo tema yo creo que también es súper importante tomar en cuenta esto. Yo siento que muchas veces como que se trata de dividir a los niños por la mitad, dividir el tiempo lo más justo como para los adultos, de ya, mitad del tiempo tú, mitad del tiempo yo. Y si eso no es bueno para los niños, porque lo que comentabas tú, que de repente se tienen que ir a vivir a otras casas, o sea, estar viviendo 15 días en un lado, viviendo 15 días en otro, o una semana por medio en un lado y en otro, no siempre es favorable para los niños. Y quizás sí, depende del caso. Entonces, ¿qué tanto se toma en cuenta el bienestar del niño más que repartir de manera equitativa entre los padres el tiempo con el niño? Claro, a ver, acá el tema del cuidado compartido tiene una particularidad, que eso la ley lo plantea que solamente puede ser un acuerdo entre las partes. Entonces lo que uno puede hacer más que nada, no puede llevar a cabo un cuidado personal por compartido, es tratar de regular un régimen que sea un poco más amplio y sea pensando en el bien de los niños, ¿ya? Porque lamentablemente el mediador en ese sentido queda un poco, no impone cosas, no puede imponer, porque eso es mediar, es tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, uno puede le puede sugerir a las partes, por ejemplo, lo que yo te comentaba, que no es sano ni es bueno para el niño si el niño vive en Colina, por ejemplo, y el papá vive en Puente Alto, y el niño estudia en Colina, que el papá esté de lunes a viernes con el niño en Puente Alto, porque los traslados para el colegio es un desgaste para el niño, es un desgaste para él. Entonces, claro, a lo mejor el papá quiere, por un tema a lo mejor económico, prefiere estar más días con él porque no va a aportar menos económicamente. Pero no tenemos que pasar más allá de eso y preocuparnos de nuestros hijos, de lo que bien están ellos, porque obviamente el desgaste provoca que el niño al final empiece a bajar su rendimiento, empieza a estar malhumorado. Entonces eso no va a ser bueno, y a la larga, ¿qué va a pasar? La madre o el padre que es custodio y que tiene el mayor tiempo con el niño, o tiene, de momento va a llegar y decir, ¿sabes qué? Encuentro que esto no es bueno para mi hijo, porque obviamente si están en tribunales es porque no fueron posibilidad de llegar a un acuerdo en mediación. Entonces obviamente no hay un acuerdo, y se nota que las partes están medias tensadas, porque por algo terminan en tribunales, porque en mediación tú conversas y llegas a los acuerdos que tú encuentras acorde, y obviamente el mediador te lo encuadra dentro de lo legal, porque a veces piden cosas que no está dentro de lo legal, pero uno ahí los tiene que encuadrar y tiene que ajustar y que queden cómodos. Entonces, si ya llegas a tribunales, porque la cosa no fue posible en mediación. Oye, pero en todo caso, Karin, importante lo que dices, porque estas figuras de llegar a acuerdos no simples, pero se pueden hacer de forma de común acuerdo verbalmente, sin que entre un abogado, pero también se puede hacer por escrito. ¿Cuáles son otras formas o son esas nada más? Lo que pasa es que, a ver, el acuerdo de palabra, que muchas veces dice la gente, tengo un acuerdo de palabra, eso solamente uno tiene que respetar la palabra del otro. No tengo una forma de exigir, no, pero es que él me dijo que iba a cumplir en tal forma. ¿Ya? Entonces, eso son buenas intenciones que cuando tienen buena relación y son como términos bastante como maduros, yo de repente les digo, porque de repente terminan odiándose, así que no se pueden ver más, entonces es difícil. Ese tipo de acuerdo no tiene mayor peso legal, no lo puedo exigir, porque no existe en ninguna parte, solamente es un acuerdo de palabra de dos personas. Las otras formas que se puede hacer a través de una transacción en la notaría, pero ahora esta también tiene que ser presentada ante el tribunal para que el tribunal tome conocimiento y la apruebe, o puede ser a través de mediación, puede ser a través de una escritura pública, los acuerdos que se pueden realizar. Ya el acuerdo de la escritura pública es muy similar a lo de una transacción, pero con la diferencia como que lo van a guardar en su casa, pero tampoco tiene mayor exigibilidad. Entonces, lo correcto y apropiado, si usted quiere tener todo ordenado, es hacerlo a través de o una mediación o una transacción en la cual ahí va a requerirse abogado, o derechamente hacer una demanda si es que no hubo posibilidad de acuerdo entre las partes, ¿ya? Y Karin, eso obviamente... Entiendo que esto no es a sangre y fuego. ¿En qué sentido? Que
sí queda establecido cuando es legalmente, por abogado, mediación y todo eso, pero con el tiempo, si esto no le está funcionando al niño, a la niña o adolescente, se puede volver a empezar un proceso para que se adecue a las circunstancias del momento, porque de repente pasan muchos años entre que hubo el primer acuerdo y cambian las circunstancias de las personas y de los mismos niños. Eso después se puede volver a pedir las visitas distintas, la manutención distinta, esas cosas se pueden volver a pedir, ¿verdad? Claro, aquí en familia tenemos la diferencia que sucede en sede civil, que a veces uno le dice, la persona viene que quiere, por ejemplo, cobrar un cheque y si ya hizo las gestiones pertinentes y no fue posible, entonces no ganó ese juicio por ese motivo, no puede volver a tocarlo porque produce lo que se llama cosa juzgada. Aquí en familia no. Aquí en familia lo único que como produce cosas juzgadas es el tema del divorcio, porque si usted se divorcia después no puede decir, no me quiero volver atrás y la solución es eso, volver a casarse nomás. Ya, en cambio en esto no. Si usted hace una regulación por cuidado personal, por alimentos o por relación directa regular, posteriormente, como tú dices, claro, si cambian las circunstancias, yo puedo pedir una modificación de relación directa regular. En el caso del cuidado personal también lo puedo solicitar, por ejemplo, el niño estaba viviendo conmigo, ya a los 4 o 5 años se va a vivir con el padre. Obviamente ahí hay que hacer un cambio para que el padre sea el custodio. Y con respecto a los alimentos también. Los alimentos pueden uno pedir cambio de circunstancia cuando puede pedir aumento de alimentos porque el niño o niña adolescente ha incrementado sus gastos, o por otra parte el padre puede pedir rebaja de alimentos cuando los alimentos fueron fijados en base a que él tenía un ingreso determinado y por cosas de situación queda sin trabajo o empiezan, por ejemplo, si es independiente, empiezan a bajar sus ingresos, puede pedir rebaja de alimentos. Y obviamente ahí uno tiene que revisar y evaluar bien si corresponden o no, en sentido, en caso de mediación, ver por qué, claro, es distinto una persona que está ganando 1 millón de pesos y al otro y tiene unos alimentos fijados en 300.000 pesos y después queda sin trabajo. No es posible, si bien es cierto, podrá tener un finiquito, pero el finiquito va a abarcar cierto tiempo. Entonces, siempre cuando uno quiere hacer modificaciones son por cambios de circunstancias, no porque a uno se le ocurre, no, es que estoy aburrida y lo quiero hacer. Tiene que haber un fundamento. Bueno, por supuesto, porque estamos tratando de regular, es muy complicado regular la vida de tantas personas en este caso, porque se tienen que poner de acuerdo el papá, la mamá, los niños, y cada uno después van teniendo sus tiempos, sus cosas, entonces es complicado ir regulando todo ese cuento. Y cuéntame, Karin, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero no sé, me separé o se fue de la casa hace 3 años y nunca me ha dado manutención, así que voy a pedir que me dé lo que me debe y de aquí para adelante. Entiendo que eso no es así, que si no hay una demanda no puedes exigir los alimentos que no pediste en el tiempo, aunque demuestres que la otra persona se fue hace años, ¿verdad? Claro, eso es como un poco de certeza jurídica, podríamos nombrarlo, porque empiezan a deber los alimentos desde el momento en que se interpuso la demanda. Una vez que yo interpongo una demanda de alimentos, lo primero que se realiza es fijar unos alimentos provisorios. Es decir, uno más o menos estima, la ley dice que los alimentos son el 40% de un ingreso mínimo, es lo máximo que al demandado, en este caso, nosotros podemos solicitar. Pero considerando un momento de ingreso mínimo porque no tenemos a la vista cuánto es lo que él gana. Hoy en día, por la modificación de ley, tribunales tienen acceso a cierta información como Previred y saber cuánto es lo que él está cotizando. Entonces, en base a eso, más o menos, y los gastos que porque la demanda uno manifiesta los gastos de que tiene nuestro hijo. Colocamos colegio, tanto, alimentación, vivienda, gastos de luz y agua, porque a veces también la gente cree que porque la casa es propia no implica un gasto, y claro que también hay que poner un gasto de vivienda, y así un ítem para abajo, y obviamente nos va a dar un monto, y ese monto el tribunal va a ver, este niño tiene tanta cantidad de gastos y el padre gana tanto, el 40% nos da este porcentaje, fijamos un provisorio por X monto, que siempre va a tener que ser submínimo o el 40% de un ingreso mínimo. Y al notificar la demanda, la persona tiene 5 días para poder oponerse a estos alimentos provisorios. Y por otra parte, el demandante también, porque si el provisorio es muy bajo, también puede
oponerse al monto y argumentar que fue muy bajo por según las necesidades de nuestros hijos. Y ahí obviamente el tribunal va a fallar esos alimentos provisorios y va a quedar un monto determinado mientras llegamos a la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria, como tiene su nombre, es preparar la entrada al juicio. En la audiencia preparatoria yo voy a ofrecer todas mis pruebas. Antes de la instancia de la audiencia preparatoria pasan por un consejero técnico, que también es un símil de un mediador, pero la diferencia es que es del tribunal, en el cual trata de ver si existe posibilidad de acercar a las partes al monto más o menos, porque si uno pide 1 millón y el otro pide 500, más o menos tratar de moderar, no sé, por unos 800, dependiendo de las necesidades de los niños, o ver que a lo mejor efectivamente el millón es lo que corresponde, qué sé yo. Antes de entrar a la audiencia se pasa por este consejero técnico, si es posibilidad de acuerdo, entran conciliados a la audiencia y hasta ahí nomás llegan. Conciliados es decir que se logró el acuerdo. Y si no, pasamos a la audiencia preparatoria en que las partes ofrecen sus pruebas y se fija una audiencia de juicio. Posteriormente en esa audiencia de juicio uno entrega todas las pruebas ofrecidas, peritos, documental, informes de bancos, qué sé yo, declaraciones a veces de testigos dependiendo de las materias también, y posteriormente con esas pruebas el tribunal falla. Ya, entonces es importante tener en cuenta que todas estas pruebas son relevantes para el momento del juicio. No sé si es un poco más claro. Lo que decías tú, tener todas las pruebas también, porque uno puede poner todos los argumentos, tener muchos argumentos, pero creo que es súper importante armarse de las pruebas concretas con las que hay que presentar el caso en los tribunales. No basta con la palabra de uno o del otro. Yo creo que hay que en eso preocuparse de juntar qué pruebas, por ejemplo, son concretas, las boletas de los gastos que tienen los niños, qué otras cosas debería preocuparse de tener la persona antes de hacer una demanda. ¿Cómo se puede conseguir? Porque muchas veces las personas que están siendo demandada por alimentos esconde cuánto gana. Tienen triquiñuelas para hacer como que ganan menos, eso lo hemos visto mucho. Gracias a esto de los retiros del 10% se ha podido recuperar mucha plata, pero también muchas veces se hace todo este esfuerzo, se fija una pensión y la gente no paga y no está recibiendo esa plata la persona que necesita para alimentar y mantener a los niños. ¿Cómo se pueden solucionar estas cosas? Bueno, en mi caso, cuando me solicitan una mediación, lo que yo hablo con la parte solicitante, que generalmente es la que está... y lo que se me había quedado traspapelado. Tú me habías preguntado de cuánto se deben los alimentos. Y claro, desde el momento en que se presenta la demanda, de ahí en adelante empezamos a cobrar los alimentos. Lo que fue para atrás no se ve, porque no podemos empezar a revisar efectivamente. Entonces no, como un tema de certeza jurídica es del día de la presentación de la demanda hacia el futuro lo que tenemos que ver, y estos alimentos provisorios en la audiencia preparatoria se pueden mantener o finalmente pueden ser los que van a quedar como definitivos. Y desde el momento en que se fijan estos provisorios, se tienen que empezar a pagar en una libreta, que eso es importante también que las personas sepan, no en cualquier libreta, no en la cuenta RUT. Me voy a salir un poquito de la consulta que me hiciste, Katy, pero para poder aclarar esto, que también a veces existe mucha confusión, a través del 10% sucedió eso. Y no en una libreta o no por mano. La persona tiene que abrir una libreta especial en cuenta del Banco Estado, es una libreta sin costo, puede hacer los giros que ellos necesiten, que quieran realizar, y en esta libreta se tienen que pagar los alimentos. ¿Por qué es importante que sea esta libreta? Porque tribunales tiene conexión con este tipo de cuentas y puede revisar si efectivamente la persona está cumpliendo y saca lo que sea una liquidación. En cambio, antiguamente, que lo que tenían que hacer las señoras, tenían que ir al banco. Generalmente digo señoras porque la mayoría eran de pensiones de alimentos. Hoy en día tenemos de los dos, hombres y mujeres pueden demandar al otro, porque recuerden que quien demanda alimentos, quien es el padre custodio. Entonces tenían que ir al Banco Estado, solicitar un historial, que eso lo tenían al otro día, con ese documento partir ese mismo día, dejarlo al tribunal para que sacaran la liquidación, que ver cuánto es lo que el caballero había depositado o señora había depositado y cuánto es lo que tenía que haber depositado según mediación o demanda. Y ahí se sacaba y veían si había plata a favor o en contra. Entonces es súper importante que esto lo hagan. Si la persona que tiene que abrir la libreta no la hace,
usted lo que tiene que hacer es depositar en la cuenta del tribunal y ver a ella cómo recupera este dinero, porque obviamente es negligencia por parte de la persona que tiene que hacer la apertura de esta libreta, realizarla. Ya, eso era como se me había quedado en el tintero de la pregunta anterior. Y con respecto a los documentos, yo generalmente cuando van a mi oficina me piden una mediación, yo tengo una planilla en la cual les pido que traspasen los gastos y ese día lleguen con los gastos más o menos claros, qué es lo que es alimentación, qué sé yo. Y la ideal es que lleguen con un respaldo de eso. Por ejemplo, el respaldo del colegio, respaldo de transporte escolar, si paga contribuciones o arriendo, los comprobantes de luz y agua, todo lo que implica los gastos. Y lo que se hace en tribunal es pedir oficios al Banco Estado para ver si se levanta el secreto bancario y ver los movimientos de la persona, porque a veces dicen, no, yo no tengo plata y en las cuentas aparece. Oficio a los conservadores para que informe si tiene bienes raíces. Oficio al registro civil para que nos diga si tiene vehículo. Oficio al servicio de puestos internos para que nos diga los movimientos de las boletas de honorario, si tienen participación en sociedades. También hoy en día el servicio de puestos no nos arroja inmediatamente si tienen vivienda, si tienen inmueble. Toda esa información la tenemos. Y claro, si nosotros como fuimos pareja de esta persona que estamos demandando, sabemos que él tenía una casa, no sé, en la playa, por ejemplo, en Algarrobo, y justo cuando yo lo demando, la casa ya no aparece a nombre de él, uno hace una manifestación y le comenta eso al abogado. Es importante saber, porque puede haber un fraude pauliano que se llama, que es cuando uno trata de sacar sus bienes para que cuando me llegue la demanda me vean que no tengo nada, o colocar cosas a nombre de la conviviente, que generalmente tienen pareja actual, qué sé yo, y obviamente tratan de esas. Entonces uno tiene que, por lo menos, no el abogado, pero sí la parte, ser un poco ahí preocupada de lo que ellos sabían que tenían, que yo me acuerdo que tenía un auto, que yo me acuerdo que tenía una participación en una sociedad, para poder rastrear y ver qué es lo que pasa, porque es muy común que de repente cuando a la persona lo demandan, ya no aparece en la sociedad, no tiene ni un auto, no tiene casa, no tiene nada, así, y vive, y uno lo ve y tiene la mejor lugar, vive en el mejor lugar de Santiago. Para eso también uno puede hacer un informe, se puede pedir un informe pericial con un perito de la corte, o dependiendo si tiene recursos, puede ser con un informe socioeconómico que lo entrega a la municipalidad a través de su departamento de desarrollo social, en la cual van al domicilio y ven. Si el caballero dice que es cesante y cuando llegan a la casa, en la puerta tiene un BMW, tiene una casa que está totalmente jalada, en la cual obviamente se nota que hay ingresos, es distinto a la realidad de lo que él dice con lo que él vive. Entonces eso es importante tenerlo así. Creo que son muchos los consejos que nos has dado hoy día, Karin, y se agradece porque creo que todos somos eternos aprendices en esta materia, sobre todo particularmente cuando se trata de jurisprudencia, de derecho, de medidas cautelares, de protección de la infancia, de protección de los derechos, de hacer valer también la posibilidad de que, así como una pide una mamá siempre mediación, custodia o la tutela de un niño, un papá también puede hacerlo. A lo mejor son menos los padres que piden tutoría o tuición de los niños, niñas y adolescentes, pero es una tendencia que también existe. Hemos aprendido sobre cómo solicitar las medidas de protección contigo, que tienen que ver necesariamente con el brindar un buen cuidado, seguridad, integridad, ¿no es cierto?, a todos los involucrados, y minimizar el dolor, el trauma que significa una separación, un divorcio, etcétera. Así que agradecerte por tu tiempo, sabemos que estás con compromisos también, pero las puertas de esta radio están abiertas para ti, y me imagino que la gente quisiera seguir escuchando de tu boca algunos consejos que nos pueden ayudar a hacer más simple y más vivible la comunidad diaria. No, yo feliz de la invitación y como yo les dije, creo que vamos a quedar corto porque yo me puedo poner a hablar horas y horas porque me apasiona y me encanta esto. Y no, feliz, cuando ustedes quieran me invitan, tocamos un tema, quizás a lo mejor lo centramos en un solo tema y podemos ir aclarando dudas, y no sé si tienen alguna recepción de alguna correos, algo que la gente les pueda hacer consultas, yo feliz, ahí los acompaño nuevamente, feliz de la invitación, muy agradecida. Vamos a estar invitándote seguro. No, yo muy feliz, gracias por la invitación, muchas gracias. Te doy el pase. Muchas gracias. Vale, cuídate, que estés muy bien. Gracias, muchas gracias a ti.
Bueno, ahora Katy. vamos a hacer una pausa, Eric, donde vamos a hacer una sección distinta. Eric va a hablar de una crítica del libro que me parece súper interesante. Él nos va a presentar su sección, así que nos quedamos contigo, Eric. Así es, Katy, abrimos una nueva sección de comentarios literarios en este espacio de Entrevidas. Y el primer título que nos llega a la radio a destacar es La mansión del acantilado, escrito por L. Mura. Es un libro que tiene un lanzamiento a través de Amazon.com a nivel internacional, disponible a través de ebooks y Kindle para la lectura fácil a través de las plataformas digitales que nos ofrece hoy día la facilidad de poder leer un libro ya no impreso, también digital, en computador, en tablet, en tu propio celular. Y La mansión del acantilado tiene por virtud ser un thriller psicológico de suspenso, misterios e intrigas, pero también aborda el enigma policial y nos plantea una interrogante o una gran pregunta para que la gente descubra a través de la lectura cómo una casa puede llegar a perturbar a sus habitantes y desatar en ellos sus miedos más profundos. La protagonista lleva por nombre Iris Belmar y es una psicóloga experta en descifrar el lenguaje corporal y que llega hasta Chile para pasar sus vacaciones después de una vida estresada y convulsionada. Busca su regocijo interior, su paz espiritual en la naturaleza que nos ofrecen los bosques prístinos del sur de Chile, pero empiezan a suceder una cantidad de situaciones inesperadas que la lleva a alojarse de urgencia en una mansión donde no conoce a nadie y donde empieza toda la intriga y el misterio policial. Súper recomendable el lanzamiento de este mes de mayo, entonces recuerden La mansión del acantilado. Otro título interesante que viene a decorar la oferta de lectura atingente a la contingencia internacional es Exprime Twitter de Tim O'Reilly. Es el libro que explora en distintos detalles sobre los secretos de la red más popular a nivel mundial de los 140 caracteres y entrega una serie de pautas para generar liderazgo a nivel popular, instalando mensajes con palabras claves entre la opinión pública. Lo interesante de este libro es que se viene a complementar con la compra del multimillonario Elon Musk de Twitter, que recordemos que Twitter es el que tiene el logo del pajarito, ¿no es cierto? Y que Twitter significa trinar o gorgorear, el sonido que hacen los pájaros. Bueno, y esta red social del pajarito de Twitter, entonces se acaba de vender el pasado 25 de abril en la no despreciable suma de $44 millones. Así que, bueno, a invitarlos también a explorar Exprime Twitter. Agradecemos a las casas editoriales por hacernos llegar sus libros y poder destacarlo acá en este espacio. Este libro nos lo hizo llegar la Academia de Historia Militar y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a quienes les damos las gracias por el detalle. Se llama Baquedano, controversia sobre un general invicto. Recordemos que don Manuel Baquedano fue un héroe de la Guerra del Pacífico y sus restos mortuorios descansan en el cementerio general precisamente. Sus restos están momificados en el cementerio, y este caballero, que vio su vida nacer en el año 1823 y falleció en 1897, ha sido parte también de una controversia, no precisamente él, sino que justamente la destrucción del monumento que estaba justamente en la plaza, antigua Plaza Italia, otrora también Plaza Baquedano, que se creó y se inauguró el 18 de septiembre de 1928, como una forma de recordar a los héroes de nuestras victorias pasadas, ¿no es cierto?, en tiempos de Guerra del Pacífico, y que ha estado en la palestra porque todavía se está viendo dónde se va a reposicionar este monumento, que en principio va a estar en dependencias del ejército por un tiempo todavía no cifrado. Así que bueno, pero interesante el libro para quienes les interese sumergirse en la biografía de los personajes y conocer que hay más allá de la escultura o del héroe, sino que de la persona. Pueden explorar el libro que se llama Baquedano, controversias sobre un general invicto. Y un libro que pone la guinda en la torta sin duda hoy día es Intervidas, los 5 planos después de la muerte. Este libro, que se lanza también en mayo, yo creo que a mediados de mayo, está ya disponible a través de Amazon.com. Este libro es creo que un regalo para la gente que busca respuestas del más allá y que las puede tener en este libro, en el más acá.
es del grupo Igneo y lo pueden encontrar en www.grupoigneo.com, otra vez también de amazon.com. Recuerden, Intervidas, los 5 planos después de la muerte. Este libro está patrocinado por la Corporación Histórica Patrimonial Ignacio Vidal Torres de Valparaíso y es escrito por un equipo multidisciplinario del mundo de las ciencias, prologado por el psiquiatra José Lagos, escrito por la psicóloga especialista en psicoterapia e hipnosis clínica de la Universidad del Desarrollo Ingrid Lagos y con la colaboración también del psicólogo José Blanco. Este libro nos inserta en esta premisa asociada a si el alma existe y si es que existe, cómo evoluciona y si es que evoluciona. ¿Es progresiva esa evolución antes de volver a decidir por el libre albedrío si vuelve o no al plano de la vida terrenal? Miren qué bonito. Instala el debate profundo entonces sobre nuestra existencia y la importancia de trascender despojado de los egos, de los miedos, para continuar avanzando por la senda de la evolución de nuestro desconocido mundo interior, alojado en esto que nosotros hemos denominado algunos espíritus, otros hablan de almas. Y es una investigación donde además participó un equipo multidisciplinar junto con los psicólogos y el psiquiatra, también 60 colaboradores de distintas regiones del país, distintas credos, creencias religiosas, algunos ateos, gnósticos, que aportaron con sus vivencias en la exploración sobre el tránsito del alma después de la muerte a través de una serie de sesiones de hipnosis en las cuales justamente se van aplicando técnicas de entrevista en profundidad utilizando el método científico y donde se va explorando justamente el subconsciente. Y según se va desprendiendo de este estudio, adelantando algo para que lean el libro, porque la idea es que lo compren, que lo adquieran, ¿no es cierto?, a través de amazon.com y de grupoigneo.com. Este libro, Intervidas, los 5 planos después de la muerte, escrito por la psicóloga Ingrid Lagos de la Universidad del Desarrollo, va revelando información gracias al trabajo con 4 canalizadores que intervienen justamente entre este plano físico y el espiritual y que posibilita correr ese velo para explorar lo que sucede en esos planos donde transitan las almas durante el periodo llamado intervidas, es decir, ese periodo después de la muerte física y antes de volver a nacer en una nueva reencarnación. La información que está contenida en el libro fue sistematizada durante tiempos de pandemia utilizando el método científico con una metodología muy rigurosa y sistemática a través de una corriente psicoanalítica y van procesando todos estos relatos extraídos, insisto, desde el subconsciente, sujetos que se sometieron a este estudio y control, recibiendo todos estos aportes de los investigadores e intérpretes en el rol de mediadores, logrando conectar con este plano etéreo donde se están moviendo las almas y van ocurriendo muchas situaciones. Creo que va a dar que hablar. Es un libro que por primera vez hace preguntas de investigación científica avaladas tanto por psiquiatras y psicólogos sobre qué está pasando en este tránsito de los seres humanos cuando dejan su existencia del plano terrenal a este plano más etéreo. Así que invitados todos a descubrir el libro Intervidas, los 5 planos después de la muerte. Y tú, Katy, creo que tienes otro libro final para cerrar este ciclo de lanzamientos literarios a nivel nacional e internacional. Cuéntanos tú, Katy, ahora. Y el último libro que nos llegó, Eric, es uno muy interesante, que es de Jaime Ales y Eugenia Lemus, que se llama El Tarot Mapuche de la Sabiduría de los Ancestros, de editorial B Grupo Z, y que se trata precisamente de cómo enfoca el pueblo mapuche este tema del tarot y de la espiritualidad. Bueno, el tarot es un tema al que yo le tengo mucho respeto, es un oráculo que se ha estudiado de hace muchísimos años, hay distintos tipos de tarot, hay tarot egipcio, Rider-Waite, conozco varios tipos de Los Ángeles. Bueno, y también conozco una persona que está sacando un tarot con unas ilustraciones espectaculares que se llama Daniel Reinberg, a ver si lo vamos a tener más adelante para que nos cuente en qué se basó él para hacer este tarot, porque cada uno de sus dibujos tiene un significado, no están puestos porque sí ni para que se vea bonito. Así que encuentro bastante interesante el tema del tarot. Hay mucha gente ahora siguiéndolo por distintas plataformas, estudiándolo,
y que lo toman como una guía para la vida. Así que este libro del que estábamos hablando es bastante interesante para ver la mirada que tiene el pueblo mapuche respecto a este tema. Y... Bueno, yo creo que nos da para un programa de conversación futura. por supuesto, da de todas maneras para un programa de conversación futura. Así que ahora nos vamos a ir a una canción, Eric. Me parece bien. Nos quedamos despedidos entonces, porque con esto cerramos el espacio de entrevistas del día de hoy. Así que un placer nuevamente trabajar contigo, Katy, y a nuestros auditores decirles que nos estamos escuchando pronto. ¿De qué se trata la canción? De lo que estábamos hablando antes. Es un poco triste porque se llama El amor ya se fue, de Guillermo Francisco. Así que el amor ya se fue y nosotros nos vamos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Cuídate, nos escuchamos. Que no me querías, tú me dijiste que ya no me amabas, y ahora que yo he resuelto mi vida, tú me buscas. Tú me dijiste que no me querías, tú me dijiste que ya no me amabas, y ahora que te arranqué de mi vida, tú me buscas. Ay, que me quieres, que me amas, que me extrañas, que tu cama está vacía, que te faltan mis besos, mi amor, que te hago falta. Ay, que me quieres, que me amas, que me extrañas, que tu cama está vacía, que tú anhelas mi cuerpo, mi amor, que te hago falta. Pero el amor ya se fue, mis caricias también. El amor ya se fue, ya no te quiero ni para entretenerme. Yo te lloré, te supliqué que no te fueras, que te quedaras aquí en mis brazos para adorarte, y te marchaste. Ay, para otros brazos, para otro amor, y ahora tú deseas mi amor, porque te has dado